Algo está pasando en el mundo de la tecnología que tiene muy nervioso a Microsoft. Y no estoy hablando de la competencia de Apple, ni de la inteligencia artificial, ni siquiera de las demandas antimonopolio. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que lleva décadas gestándose en silencio y que ahora está explotando frente a sus ojos. Linux, el sistema operativo que durante años fue considerado cosa de nerds y programadores, está haciendo exactamente lo que Windows jamás pudo hacer. Y la respuesta no tiene nada que ver con el marketing ni con la popularidad. Tiene que ver con una sola palabra que Microsoft olvidó hace mucho tiempo: control. Pero no el control que ellos quieren tener sobre ti, sino el control que tú deberías tener sobre tu propia máquina. Y lo que viene a continuación va a cambiar completamente la forma en que ves tu ordenador. Para entender lo que está pasando ahora, primero tenemos que viajar al pasado, a una época en la que Bill Gates construyó un imperio que dominó absolutamente todo. Estamos hablando de los años 90 y principios de los 2000, cuando Windows no era simplemente un sistema operativo, era el sistema operativo. En su punto más alto, Windows controlaba más del 90% de todos los ordenadores de escritorio del planeta. Piénsalo por un segundo. 9 de cada 10 ordenadores en el mundo corrían Windows. Las escuelas lo usaban, las oficinas dependían de él. Los gobiernos construyeron sus infraestructuras enteras alrededor de Microsoft, y la mayoría de las personas simplemente asumían que así era como funcionaban los ordenadores, que no había otra forma, que Windows era sinónimo de computación personal. Y aquí viene lo interesante. En aquel entonces, Microsoft no estaba vendiendo solo software, estaba vendiendo algo mucho más poderoso: la idea de propiedad. Cuando comprabas Windows XP, sentías que esa máquina era tuya. No estabas alquilando tecnología, la poseías. Podías instalar lo que quisieras, configurarla como te diera la gana, y Microsoft básicamente te dejaba en paz una vez pagabas la licencia. Esa sensación de propiedad construyó el mundo empresarial moderno tal como lo conocemos. Las redes corporativas se diseñaron alrededor de Windows. La productividad se definió por las herramientas de Microsoft. Office se convirtió en el estándar universal, y durante un tiempo parecía que este dominio iba a durar para siempre. Pero aquí está el problema con la comodidad: siempre prepara el terreno para la siguiente disrupción, y las grietas empezaron a aparecer antes de lo que muchos recuerdan. Windows 8 fue el primer gran tropiezo público. Microsoft intentó reinventar la rueda y terminó creando un cuadrado. Eliminaron el menú de inicio que todo el mundo conocía y amaba. Llenaron la pantalla de tiles y bloques que no tenían ningún sentido en un escritorio. Construyeron una interfaz que parecía diseñada para tablets, pero que estaba siendo forzada en ordenadores de toda la vida. Los usuarios estaban confundidos. Los profesionales estaban furiosos. Y lo peor de todo es que quedó claro que Microsoft ya no estaba construyendo para los usuarios, estaba construyendo para las métricas, para las instalaciones de aplicaciones, para el engagement, para el control. Entonces llegó Windows 10 con una promesa que sonaba increíble. Microsoft lo presentó como la última versión de Windows, un servicio que evolucionaría eternamente. Nunca más tendrías que comprar una nueva versión del sistema operativo. Sonaba perfecto, hasta que la palabra servicio empezó a significar otra cosa completamente diferente. Servicio se convirtió en suscripción. Las actualizaciones dejaron de ser opcionales. Los anuncios empezaron a aparecer dentro del propio sistema operativo. Y poco a poco, los usuarios comenzaron a sentir algo incómodo. La máquina que habían pagado ya no se sentía suya. Y entonces Microsoft dio el paso que cambió todo: Windows 11. Si Windows 8 fue un tropiezo y Windows 10 fue una advertencia, Windows 11 fue el punto de no retorno. De repente, ordenadores que funcionaban perfectamente bien con Windows 10 eran declarados obsoletos, no porque no pudieran correr el nuevo sistema, sino porque Microsoft decidió imponer requisitos completamente arbitrarios.
TPM 2.0 obligatorio. Procesadores de octava generación de Intel o segunda generación de Ryzen como mínimo. 4 GB de RAM cuando Windows 10 funcionaba con 2. Tu ordenador de 5 años que corría Windows 10 sin problemas de repente no era compatible con Windows 11, no porque el hardware hubiera dejado de funcionar, sino porque Microsoft decidió que ya no era suficiente. Pero eso fue solo el comienzo. Con Windows 11, Microsoft hizo algo que enfureció a millones de usuarios. Hicieron prácticamente obligatorio crear una cuenta de Microsoft para usar tu propio ordenador. ¿Leíste bien? Para usar la máquina que tú compraste con tu dinero, Microsoft quería que te registraras con ellos, que les dieras tu correo electrónico, que conectaras tu identidad digital a su ecosistema, y lo hicieron extremadamente difícil de evitar. Los trucos para saltarse este requisito existen, pero cada actualización los va cerrando uno por uno. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente inquietante. A principios de 2025, Microsoft lanzó un producto que dejó muy clara su visión del futuro. El Windows 365 Link, un mini PC sin ventilador que cuesta $349 y que Microsoft promocionó como simple, seguro, de bajo consumo, perfecto para el trabajo híbrido. Suena bien hasta que miras más de cerca. Este dispositivo no tiene almacenamiento local para aplicaciones ni archivos. Todo está en la nube. Todo pasa por los servidores de Microsoft. No es un ordenador personal, es un terminal, una pantalla conectada a la infraestructura de Microsoft donde ellos tienen el control total y tú simplemente accedes cuando ellos te lo permiten. La verdad es que Microsoft ya no está construyendo un sistema operativo personal, está construyendo el frontend para una plataforma de computación basada en la nube. Una plataforma donde tus archivos viven en sus servidores, donde tus aplicaciones se ejecutan en su infraestructura, donde el ordenador que tienes en casa es simplemente una ventana hacia su ecosistema, y si algún día decides que no quieres pagar la suscripción, o si ellos deciden que tu cuenta viola alguna política, todo lo que tenías puede desaparecer en un instante. Pero espera, porque esto se pone aún peor. Las actualizaciones de Windows se han convertido en una pesadilla absoluta. Y no estoy exagerando. En octubre de 2025, Microsoft lanzó la actualización KBI 566835. Los usuarios que tenían tarjetas gráficas NVIDIA se despertaron al día siguiente con un rendimiento de gaming destrozado. Juegos que corrían perfectamente a 71 frames por segundo de repente apenas alcanzaban 30. La mitad del rendimiento perdido de la noche a la mañana. Tu tarjeta gráfica no se había roto. Windows la había roto. NVIDIA tuvo que lanzar un driver de emergencia para arreglar el desastre que Microsoft había causado. Y en enero de 2026 llegó la actualización KB574119. La actualización que rompió todo no fue un caso aislado, fue simplemente la entrada más reciente en lo que ya había sido un año catastrófico para las actualizaciones de Windows. Drivers que dejaban de funcionar, funciones que desaparecían, ordenadores que se reiniciaban en bucle sin poder arrancar. Y lo peor de todo es que estas actualizaciones son prácticamente obligatorias. Windows las instala cuando le da la gana, muchas veces sin avisarte, y de repente tu ordenador ya no funciona como antes. Y hablando de seguridad, en 2025 Windows acumuló 11.000 vulnerabilidades de seguridad, 11.000 agujeros por donde los hackers podían entrar. Eso representa un aumento del 845% comparado con 2024. ¿Leíste bien? Un aumento de más del 800% en vulnerabilidades de seguridad en un solo año. Y mientras tanto, Microsoft está más preocupado por añadir inteligencia artificial a todo que por asegurarse de que tu ordenador esté protegido. La gente ya no está simplemente molesta. Está abandonando Windows. Algunos se están pasando a Mac. Otros están volviendo a hardware más antiguo. Y cada vez más personas están descubriendo que existe una alternativa que siempre estuvo ahí, una alternativa que hace exactamente lo que Windows prometió hacer hace 30 años, pero que dejó de hacer hace mucho tiempo. Y esa alternativa es Linux. Ahora, sé lo que estás pensando. Linux es para programadores. Linux es complicado.
Linux no tiene los programas que necesito. Hace 10 años, esas objeciones tenían algo de sentido. Pero hoy, en 2026, el panorama ha cambiado completamente. Y lo que Linux ofrece es exactamente lo que Microsoft te ha quitado: control total sobre tu propia máquina. Con Linux no hay cuenta obligatoria. Instalas el sistema operativo y empiezas a usarlo. Nadie te pide tu correo electrónico. Nadie quiere conectar tu identidad a ningún ecosistema. El ordenador es tuyo y punto. No hay suscripciones ocultas. No hay actualizaciones que se instalan sin tu permiso a las 3 de la madrugada. No hay anuncios dentro del sistema operativo. No hay sugerencias para que pruebes servicios que no pediste. No hay nudges constantes empujándote hacia la nube de nadie. Y aquí viene la parte que sorprende a mucha gente. Las distribuciones modernas de Linux son increíblemente fáciles de usar. Los instaladores gráficos pueden configurar todo el sistema en cuestión de minutos. La compatibilidad con hardware ha mejorado enormemente porque los fabricantes finalmente están empezando a soportar drivers para Linux. Y las interfaces de usuario son francamente preciosas. GNOME y KDE Plasma ofrecen experiencias de escritorio que rivalizan con cualquier cosa que Windows o Mac puedan ofrecer. Animaciones fluidas, diseños limpios y modernos, y lo más importante, personalización total. Si no te gusta algo, lo cambias. Si quieres que tu escritorio funcione de una manera específica, lo configuras así. Puedes modificar el diseño, el sistema de archivos, la forma en que los programas se instalan, incluso la manera en que el sistema arranca. En Linux tú decides cómo funciona tu ordenador, no una corporación en Redmond. Y luego está el tema de la seguridad, que funciona de una manera completamente diferente. En lugar de esconder el sistema detrás de paredes cerradas, Linux apuesta por la transparencia. El código es abierto. Cualquier persona puede inspeccionarlo, analizarlo y mejorarlo, y eso crea una red de seguridad increíblemente poderosa. Miles de desarrolladores alrededor del mundo constantemente examinan el sistema. Cuando aparece una vulnerabilidad, frecuentemente es parcheada en cuestión de horas o días por contribuidores que detectaron el problema. No hay que esperar a que una sola empresa note el fallo y programe una actualización para dentro de 3 meses. Además, Linux utiliza sistemas de permisos estrictos por defecto. Los programas no obtienen automáticamente control total sobre el sistema. Operan dentro de límites definidos a menos que tú explícitamente les des más acceso. Es una filosofía de diseño construida sobre la cautela y la seguridad. Mientras tanto, Windows carga con décadas de compatibilidad heredada. Millones de programas dependen de comportamientos antiguos del sistema, y cambiar esos comportamientos de forma agresiva podría romper industrias enteras de la noche a la mañana. Eso hace que los cambios de seguridad radicales sean mucho más difíciles de implementar. Pero hay algo que mantuvo a millones de personas encadenadas a Windows durante años, algo que parecía un muro imposible de derribar: el gaming. Durante décadas, si querías jugar a los últimos títulos de PC, necesitabas Windows. No había discusión. Los desarrolladores creaban sus juegos para DirectX, la tecnología de Microsoft. Las tiendas de juegos estaban optimizadas para Windows. Y aunque existían algunos juegos nativos para Linux, eran una minoría insignificante. Si eras gamer, Windows era obligatorio. Y entonces ese muro empezó a derrumbarse. Primero llegó Wine, una capa de compatibilidad que permitía ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Funcionaba, pero no era perfecto. Muchos juegos tenían problemas. El rendimiento no siempre era ideal, pero fue el primer paso. Después llegó Proton, y todo cambió. Proton es básicamente Wine mejorado con esteroides, desarrollado en gran parte por Valve Corporation, y de repente, miles de juegos de Windows empezaron a funcionar en Linux, no con trucos complicados, no con configuraciones técnicas interminables. Simplemente instalabas Steam en Linux, le dabas a jugar y Proton se encargaba del resto. Pero el momento que realmente sacudió la industria fue cuando Valve lanzó el Steam Deck, un dispositivo portátil de gaming que corre un sistema operativo basado en Linux, no Windows. Linux. Valve
Una de las compañías más importantes de la industria del gaming apostó todo por Linux y funcionó. El Steam Deck se convirtió en un éxito de ventas. Demostró que se podía tener una experiencia de gaming de primera clase sin Windows. Y de repente, la excusa de que Linux no servía para gaming dejó de tener sentido. Ese momento importó mucho más de lo que la mayoría de la gente se dio cuenta. Porque si el gaming ya no era una razón para quedarse en Windows, ¿qué quedaba? Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque Linux no está creciendo solo entre usuarios individuales. Está creciendo a nivel de gobiernos y organizaciones enteras. En Dinamarca, el ministerio completo está evaluando migrar a Linux, abandonar Windows y Microsoft Office 365 por completo, usar LibreOffice como reemplazo. Y no es un caso aislado. Cada país tiene prácticamente su propia versión de Linux, adaptada a sus necesidades. India tiene Boss Linux. China tiene múltiples distribuciones gubernamentales. La Unión Europea ha estado empujando hacia el software de código abierto durante años. Y si miramos más allá de los escritorios, Linux ya domina absolutamente todo. Más del 96% de los servidores web más importantes del mundo corren Linux. Los 500 supercomputadores más potentes del planeta usan Linux. Cada uno de ellos, sin excepciones. Cuando navegas por Internet, cuando usas tus aplicaciones favoritas, cuando accedes a servicios en la nube, hay una probabilidad altísima de que estés interactuando con servidores Linux. Incluso tu teléfono Android está construido sobre Linux. Y luego está el tema que nadie quiere mencionar, pero que hace una diferencia enorme. El dinero. Linux no cobra licencias. Lo descargas, lo instalas y listo. No hay códigos de activación. No hay recordatorios de suscripción apareciendo como un vendedor insistente. Solo el sistema operativo listo para trabajar. Para empresas y organizaciones, esa diferencia es gigantesca. Una universidad puede desplegar cientos de ordenadores sin pagar costes masivos de licencias de software. Las startups pueden construir infraestructuras enteras sin preocuparse por plataformas propietarias caras. Y el hardware antiguo que Windows considera obsoleto, Linux lo adora. En lugar de tirar máquinas perfectamente funcionales cada pocos años, muchas organizaciones simplemente instalan Linux y siguen trabajando. Es práctico, es eficiente y es sorprendentemente potente. Los números son claros. En el mundo real, Linux no solo es más barato, es muchísimo más barato. Algunos estudios muestran que el coste de mantenimiento por sistema puede ser la mitad comparado con Windows. No porque Linux sea perfecto, sino porque no carga con toda la hinchazón, las actualizaciones problemáticas y la complejidad innecesaria que Windows ha acumulado a lo largo de los años. Pero Microsoft no puede simplemente copiar lo que hace Linux, y esa es la ironía más grande de toda esta historia. Windows existe dentro de un ecosistema cuidadosamente construido de licencias, asociaciones con fabricantes de hardware y servicios integrados. Ese modelo genera miles de millones en ingresos. También significa que los cambios radicales son complicados. Dar a los usuarios libertad completa suena genial en teoría. Pero si Windows de repente abandonara las estructuras de licencias y la monetización del ecosistema, no sería simplemente una actualización de software, sería una reescritura completa de la estrategia empresarial de Microsoft. Y mientras tanto, Microsoft sigue añadiendo funciones que hacen que los usuarios se sientan cada vez más incómodos. Windows Recall es quizás el ejemplo más espeluznante, una función que analiza todo lo que has hecho en tu ordenador. Todo lo que has escrito, todo lo que has visto, todo almacenado y accesible. Microsoft lo presenta como una herramienta útil para encontrar cosas que hiciste en el pasado, pero para muchos usuarios es simplemente aterrador. Es vigilancia integrada directamente en el sistema operativo. Aquí está la realidad. Windows no va a desaparecer mañana, sigue siendo el sistema operativo más usado en escritorios. Millones de empresas dependen de él, millones de usuarios lo conocen y no quieren aprender algo nuevo. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pero la competencia ya no es por cuota de mercado, es por algo mucho más fundamental, es por el control. Un sistema trata a los usuarios como clientes dentro de una plataforma, los guía hacia servicios, los conecta a ecosistemas, los mantiene dependientes de una infraestructura que no controlan. El otro sistema trata a los usuarios como participantes que realmente poseen sus máquinas, les entrega las llaves y les dice,
Haz lo que quieras. Es tu ordenador. Linux no creció por grandes campañas de marketing ni por lanzamientos de productos dramáticos. Creció silenciosamente año tras año, desarrollador tras desarrollador, mejora tras mejora. La gente no está cambiando por el hype. Está cambiando porque las ventajas se han vuelto demasiado obvias para ignorar. Y la pregunta más grande que queda no es si Linux reemplazará a Windows, es cuánta gente eventualmente se dará cuenta de que siempre hubo otra opción, que nunca estuvieron obligados a aceptar las actualizaciones forzadas, que nunca tuvieron que crear esa cuenta de Microsoft, que nunca necesitaron un ordenador que les perteneciera solo a medias. La opción siempre estuvo ahí, esperando. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Ya has probado Linux? ¿Estás considerando hacer el cambio? ¿O crees que Windows todavía tiene algo que ofrecer? Déjamelo en los comentarios. Si este video te abrió los ojos sobre lo que está pasando en el mundo de los sistemas operativos, dale like y suscríbete a La Perla Tech para más contenido como este. Porque aquí no solo hablamos de tecnología, hablamos de quién realmente controla las herramientas que usas todos los días. Nos vemos en el próximo video.